Piensa en cuántos años, meses, horas, segundos, días, en todo eso has desperdiciado. En personas que te succionan la maldita vida. Hoy es un buen día para que repases tu lista y deseches a esos cabrones. Deshagas de esa escoria que solo te llama. Cuando esos desgraciados necesitan algo, al carajo esos cabrones que no pueden superar las cosas. Los que siguen sacando basura del pasado, que no pueden seguir adelante. La vida es corta. La vida es valiosa. Pasa ese tiempo con la gente que quieres, con la gente a la que le quieres dedicar ese tiempo. Amigos reales, familia real. Todo aquel que te esté chupando el aire que respiras. Vas a necesitar ser de lo más duro con esos cabrones. Mantente firme. Hombre, la pregunta, ¿y si tiene el poder de encender tu alma o dejarte estancado en el mismo lugar de siempre? La mayoría usa el «y si» como excusa para compadecerse de sí mismos. ¿Y si fracaso? ¿Y si se ríen de mí? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Seamos sinceros, ese tipo de preguntas no son más que cadenas que te atan. Son excusas de mierda disfrazadas de precaución. No tienes miedo de fracasar. Tienes miedo del esfuerzo que requiere siquiera intentarlo, pero aquí está la verdad. ¿Qué pasaría si puedes ser tu mayor arma si cambias el guión? En lugar de hacer preguntas débiles, empieza a hacerlas reales. ¿Qué pasaría si no me rindo esta vez? ¿Qué pasaría si me convierto en la persona que sé que soy capaz de ser? ¿Qué pasaría si me enfrento a mis miedos y realmente gano? ¿Qué pasaría si me convierto en la persona que sé que soy capaz de ser? ¿Qué pasaría si me enfrento a mis miedos y realmente gano? ¿Qué pasaría si? ¿Y si lo dieras todo, incluso cuando duele? ¿Y si dejaras de culpar al mundo y asumieras la responsabilidad total de tu vida? ¿Y si finalmente dejaras de mentirte a ti mismo sobre quién eres y te esforzaras para convertirte en quien puedes ser? Hombre, el dolor llegará de cualquier manera. Puedes sentir el dolor de la disciplina o el dolor del arrepentimiento. Uno es temporal, el otro te perseguirá. Así que cuando estés ahí sentado, navegando, soñando y deseando, recuerda esto. El reloj corre. La vida no espera a que decidas. Tienes que dejar de engañarte a ti mismo. Dices que quieres un cambio, pero ¿de verdad estás dispuesto a afrontar la rutina? Las mañanas frías, las noches solitarias, los fracasos que te hacen querer rendirte, porque ese es el precio. Ese es el costo de responder a los ¿qué pasaría si? Con acciones en lugar de excusas. Cuando estaba en mi peor momento, con sobrepeso, deprimido, lleno de excusas, tuve que hacerme la pregunta más difícil de todas. ¿Y si muero así? ¿Y si esto es todo para mí? Esa pregunta me aterrorizó, pero también me despertó. Me di cuenta de que nadie vendría a salvarme. Nadie iba a hacer el trabajo por mí. Si quería cambiar mi vida, tenía que convertirme en un salvaje. En 2014, el Servicio de Parques Nacionales cerró el tradicional curso de Badwater. No les importaba la tradición ni el hecho de que corredores como yo prosperáramos en ese terreno infernal. Así que Chris Cosman les leyó el mapa. En lugar de empezar en el Parque Nacional del Valle de la Muerte y correr 42 millas agotadoras a través del desierto más caluroso del planeta, comenzó más al norte, al pie de una subida de 22 millas. Pero ese no era el problema. El verdadero problema fue que me presenté como un idiota, con 11 libras de más para la carrera, 10 de ellas ganadas en los últimos 7 días. Por fuera no parecía un vago gordo, tenía buena pinta. Pero esto no era una carrera de 5 kilómetros cualquiera. Esto era Badwater, la liga mayor, y aquí está la clave. A Badwater le importa un bledo tu aspecto. Se trata de rendimiento, de llevar tu cuerpo y tu mente al límite, más allá de lo que la mayoría puede comprender. Necesitaba estar en plena forma, pero no lo estaba en absoluto. Mi estado físico era pésimo y me cayó como un jarro de agua fría. Después de 2 años corriendo como un auténtico aficionado, pensé que había recuperado mi forma. Pensé que había vuelto a encontrar mi chispa. El enero anterior había arrasado en una carrera de montaña de 100 kilómetros llamada Frozen Otter. No era la Hurt 100, pero casi. Ubicada en Wisconsin, a las afueras de Milwaukee,
La carrera era brutal, un circuito con forma de 8 asimétrico, con la salida y la meta en el centro. Entre las vueltas podíamos recoger comida y equipo de nuestros coches para meterlos en nuestras mochilas, junto con los suministros obligatorios. No era opcional. El clima allí es implacable. Si no estás preparado, te destrozará. Morirías de deshidratación, hipotermia o simplemente por pura estupidez. La primera vuelta fue el circuito más largo. Al principio, hacía un frío intenso, los senderos no estaban despejados, por supuesto. En algunos tramos, la nieve se acumulaba como dunas de arena. En otros, estaban cubiertos de hielo resbaladizo y mortal. Ese hielo tenía una sola misión: hacerte caer. La mayoría de mis competidores llevaban botas o zapatillas de trail. Yo estaba ahí fuera con unas zapatillas de correr normales y corrientes, con unos crampones baratos puestos, pensando que aguantarían. Alerta de spoiler, no fue así. En la primera hora, esos malditos crampones se rompieron y me quedé deslizándome y maldiciendo mientras avanzaba, pero iba a la cabeza, abriéndome paso entre 15 y 30 centímetros de nieve de media. En algunos tramos, sentía como si estuviera abriéndome paso entre montañas de agua. En los pies, fríos y empapados desde el principio. 2 horas después, los sentía como bloques de hielo. Mis axilas y mi pecho parecían haber sido raspados con papel de lija, en carne viva y sangrando, pero nada de eso me importaba, en realidad. ¿Por qué? Porque por primera vez desde mi segunda cirugía de corazón, corría libre. Mi cuerpo no me traicionaba. Recibía el oxígeno que necesitaba, mi resistencia era de primera, mi fuerza. En otro orden de cosas, sí, el sendero fue un desastre, pero mi técnica era impecable y fui imparable. El dolor es solo un recordatorio de que estás vivo. No te rindes, no te echas atrás. Te presentas sin importar lo mal que te sientas, sin importar lo irritada que esté tu piel, y cumples con tu cometido. Iba muy por delante, dominando el recorrido. Pero tuve que parar en mi coche para comer un sándwich antes de llegar a los últimos 20 kilómetros. Circuito de 1 milla. Me ardían los dedos de los pies, palpitando con un dolor tan agudo que parecía maligno. En el fondo, sabía lo que eso significaba: congelación. Había una posibilidad real de que perdiera algunos dedos, pero no iba a quitarme los zapatos para confirmarlo. No, hombre, no necesitaba verlo. ¿De qué serviría? La duda empezó a acecharme y a susurrar sus mentiras, como siempre. Solo un puñado de personas ha terminado esta carrera, ha dicho. Ningún líder está a salvo con este frío. Es curioso cómo el clima no es solo una cosa, es un arma. El frío te desnuda y te destroza más rápido que cualquier otra cosa. Pero no le doy cabida a ese tipo de pensamientos. Aplasté esa voz, cambié el guión y me dije a mí mismo que terminé esta maldita carrera fuerte. No te preocupes por perder los dedos de los pies cuando estés en el hospital, como el maldito campeón. Volví al curso. El sol había salido antes, ablandando la nieve. Pero para entonces, el viento había congelado el sendero de nuevo. Estaba resbaladizo como el infierno. Mientras corría mi mente, regresó a mi primer año en la Hort 100, viendo a Karl Meltzer arrasar. En aquel entonces yo era un bastardo torpe. Corrí mi mente, regresó a mi primer año en la Hort 100 y viendo a Karl Meltzer arrasar. Por aquel entonces yo era un patoso, un auténtico tramposo. Mi talón tocaba primero el suelo, levantando el camino como si intentara palearlo todo con el pie. Era torpe, ineficiente y una invitación a caerme, pero Karl, ese tipo no corría, flotaba. Se movía como un resorte de cabra, aferrándose a los bordes del sendero como si tuviera ventosas en los pies. Su forma de correr era impecable. Apenas tocaba el suelo con la punta de los pies antes de impulsarse hacia arriba, su cabeza firme como una roca, su torso concentrado. Era pura eficiencia y potencia, y eso se me quedó grabado en la mente como un tatuaje permanente. Desde ese momento, empecé a estudiarlo. Visualicé su forma todos los días y la incorporé a mi entrenamiento. Dicen que se necesitan 66 días para crear un hábito. Mentira, para mí, lleva mucho más tiempo, pero no paro hasta conseguirlo. Eso es lo que diferencia a los débiles de los fuertes. Sigo adelante. Con los años, aprendí que correr no se trata solo de perseverancia.
Se trata de técnica. Un verdadero corredor analiza su forma y hace ajustes. No aprendí eso en los SEAL, pero al estar rodeado de corredores de ultradistancia de élite, lo absorbí todo. Al principio, sus técnicas me parecían extrañas, pero seguí esforzándome hasta que se convirtieron en algo natural. En Frozen Otter, mi objetivo era simple: aterrizar suavemente, lo justo para impulsarme hacia adelante. En Boats, en mi primer pelotón, cuando la gente pensaba que era un buen corredor, mi técnica era pésima. Mi cabeza rebotaba por todas partes. Mi peso se desplazaba como el de un borracho y cada paso era un riesgo. Me volví torpe y propenso a resbalar en el terreno. Pero a través de prueba y error, a través de miles de horas de entrenamiento, lo logré. El equilibrio se convirtió en algo natural. En Frozen Otter todo encajó. Navegaba por empinados senderos helados con velocidad y gracia. Mi cabeza permanecía quieta, mi movimiento silencioso, mis pasos ligeros como plumas. Corría sobre las puntas de los pies como un maldito ninja. Cuando aceleraba, sentía que desaparecía en el abismo blanco. Mi mente se bloqueaba. Ya no era solo correr, era meditación. Me convertí en Karl Meltzer. Esta vez era yo flotando sobre el hielo. Imposible. Crucé la meta en 16 horas, batí el récord del circuito y me llevé el título de nutria congelada. Y sí, conservé todos mis dedos de los pies. Años antes, me daban una paliza en carreras fáciles de 6 millas. Me daban mareos de repente y sentía que mi cuerpo se desmoronaba. En 2013, tuve que caminar más de 100 millas de agua sucia, hijo de puta, y terminar en el puesto 17. Para alguien como yo, eso es el equivalente a ser noqueado en el primer asalto. Estaba en una maldita caída y convencido de que mis días de ser un contendiente habían terminado. Luego llegó Frozen Otter y por primera vez en años me sentí vivo de nuevo. Esa carrera encendió un fuego en mí. Me tentó a creer no solo que había vuelto, sino que mis mejores años de ultra estaban atrás. Estaban por delante esperando que yo agarrara otra garganta. Los mejores años de ultra estaban atrás. Estaban por delante esperando que yo los sacara de la garganta. Aproveché esa energía, la concentré y la canalicé directamente en mi preparación para Badwater 2014. En ese entonces, vivía en Chicago y trabajaba como instructor en Bots Prep. Mi trabajo consistía en transformar a aspirantes y charlatanes en personas más comprometidas. Tras más de 20 años en el ejército, me encontraba en la recta final de mi carrera, compartiendo mis conocimientos con la siguiente generación. Sentía que el universo había dado un giro completo. Pero el hecho de que estuviera dando clases no significaba que estuviera bajando el ritmo. Mi vida era una auténtica odisea. Corría 16 kilómetros para ir al trabajo por la mañana y otros 16 de vuelta a casa por la noche. Y si tenía tiempo, me escapaba para correr 13 kilómetros durante la hora del almuerzo. Los fines de semana, ahí era donde ocurría la verdadera locura. Corría entre 35 y 40 millas con regularidad. Todo sumaba semanas brutales de 130 millas. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente era una fortaleza. Me sentía invulnerable. Con la llegada del calor, subí la temperatura. Literalmente. Empecé a abrigarme por capas, 4 o 5 sudaderas, un gorro y una chaqueta de Gore-Tex. Salía a la calle con un aspecto como si me preparara para una misión infernal. Cuando llegaba al trabajo empapado hasta los huesos, mis compañeros instructores SEAL simplemente negaban con la cabeza. Me quitaba la ropa mojada, la metía en bolsas de basura negras y las tiraba al suelo como si fueran trofeos. Juntas pesaban casi 7 kilos. Ese era el precio de la grandeza. A 4 semanas de Badwater, comencé mi reducción de entrenamiento. Bajé mi kilometraje como un reloj, de 130 millas a 80, luego a 60, luego a 40 y finalmente a 20. Se suponía que este sería el periodo dorado, el momento en que mi cuerpo se repararía. Acumularía energía y me pondría en plena forma para desatar el infierno el día de la carrera. Pero eso no fue lo que pasó. En cambio, me sentí absolutamente agotado. Mi hambre desapareció y mi sueño se fue con él. Algunos decían que mi cuerpo estaba falto de calorías. Otros pensaban que tenía bajo el consumo de sodio. Mi médico me revisó la tiroides. Estaba un poco alterada, pero nada grave. La respuesta no era ningún misterio. Estaba justo delante de mí.
Estaba sobreentrenada. Me había esforzado demasiado durante demasiado tiempo y mi cuerpo empezaba a resentirse. Pero ¿sabes qué? Ese es el precio de perseguir la grandeza. A veces te esfuerzas tanto que casi te desmoronas. 2 semanas antes de la carrera, pensé en abandonar. Mi mente estaba en guerra conmigo misma y mi cuerpo se sentía como una bomba de relojería. Cada carrera suave se convertía en una descarga de adrenalina que no podía controlar. Sentía que mi corazón iba a explotar. Latiendo con arritmia incluso a un ritmo tranquilo, se me pasó por la cabeza la idea de que sería mi corazón otra vez. A 10 días de la carrera, aterricé en Las Vegas, lista para darlo todo. Tenía 5 carreras programadas, pero no pude completar ninguna. 3 millas y me topaba con un muro cada vez. No comía mucho, pero de alguna manera mi peso aumentaba rápidamente. No era grasa, era agua. Mi cuerpo la retenía como una maldita esponja. Fui a otro médico para averiguar qué demonios me pasaba. Me hizo las pruebas, me miró a los ojos y me dijo que no tenía nada. Nada. Cuando oí eso, supe una cosa con certeza. No iba a rendirme. Ni ahora, ni nunca. Llegó el día de la carrera y durante los primeros kilómetros y la brutal subida inicial de Badwater 2014, mi corazón seguía latiendo a 1000 por hora. En parte era por la altitud, pero mi pulso estaba por las nubes. 22 kilómetros más tarde, llegué a la cima en 6º o 7º lugar. Estaba sorprendido y un poco orgulloso, pero sabía que esto era solo el comienzo del sufrimiento. Pensé, veamos qué puedo hacer en el descenso. Nunca me ha gustado correr cuesta abajo. Te destroza los cuádriceps, pero pensé que me ayudaría a recuperarme, a respirar hondo y a tranquilizarme. Pues no, mi cuerpo no aguantaba. No podía respirar en absoluto. Al llegar al final de la cuesta, reduje la velocidad hasta caminar. Ahí empezó el desastre. Mis competidores me adelantaron mientras mis muslos se contraían como locos, como si un alienígena estuviera merodeando por ahí. Los espasmos musculares me destrozaban. Sentía los cuádriceps como si me mintieran. Pero aún así no paré. Caminé 6 kilómetros arrastrando mi trasero maltrecho hasta un motel en Lone Pine, donde estaba instalado el equipo médico de Badwater. Me revisaron, vieron que tenía la presión un poco baja y la subieron enseguida. Aparte de eso, nada, ninguna medida podía explicar la tormenta que se gestaba en mi interior. Comí, descansé y me dije, vamos a intentarlo una vez más. El tramo llano que salía de Lone Pine parecía manejable. Pensé que si podía con esto, tal vez me llegaría un segundo viento. 6 o 7 millas más tarde, ese segundo viento nunca apareció. Mis velas estaban hechas jirones y estaba al límite de mis fuerzas. Mis músculos seguían temblando, mi corazón latía con fuerza y supe que era el final. Miré mi marcapasos y dije las palabras que jamás querría pronunciar. Ya está, se acabó. Llegó mi vehículo de apoyo y me subí. Minutos después, estaba tumbado en la cama del motel, humillado y destrozado, con el rabo entre las piernas. Me estaba matando y no tenía ni idea de cómo ayudarme. ¿Pero renunciar? Eso no está en mi ADN. Luché hasta el final, incluso cuando mi cuerpo se desmoronaba. Nadie en el trabajo tenía idea de lo que estaba pasando. Nadie vio mi debilidad. Toda mi vida había ocultado mis inseguridades, mi trauma, mi dolor. Había construido una coraza impenetrable alrededor de mis vulnerabilidades y me negaba a dejar que nadie viera lo que realmente sucedía en mi interior. Cuando uno mira al abismo, la mente hace locuras. La mía empezó a repasar cada capítulo de mi vida, rescatando los momentos más destacados y uniéndolos en una cinta que no paraba de reproducirse. Lo vi todo. Al niño pequeño al que golpeaban y le decían que no valía nada, al joven sin estudios que fue rechazado una y otra vez hasta que tomé las riendas de mi vida. Recuerdo estar gordo como una cuba, perder mi matrimonio, sobrevivir a 2 operaciones de corazón, aprender a nadar por mi cuenta y correr ultramaratones con las piernas rotas. Así que no solo aprendí a nadar, me convertí en buceador técnico y navegante submarino, sumergiéndome en las profundidades del miedo hasta que dejó de dominarme. He corrido más de 60 ultramaratones, y en una de ellas establecí un récord de dominadas. De niño tartamudeaba como un disco rayado,
pero me convertí en el orador de referencia de los Navy SEAL. Luché por mi país en el campo de batalla y me negué a que mi historia estuviera marcada por el abuso con el que nací, el acoso que sufrí o los miedos que una vez me paralizaron. Desde luego, no iba a dejar que el talento me definiera, porque no tenía mucho de eso. Lo que tenía era garra. Es adueñarse del caos. Es saber lo peor que te ha pasado en la vida y poder decir: ese cabrón me hizo. Esa es la alcantarilla. Ahí es donde está el oro. Pero solo si tienes las agallas de bajar y conseguirlo, hombre. Déjame decirte dónde comienza el verdadero trabajo. Ni en gimnasio, ni en algún campo de entrenamiento, ni leyendo una cita motivacional que suene bien, pero no hagas nada. El verdadero trabajo comienza frente al espejo, no en el que muestra tu corte de pelo o tus bíceps. Estoy hablando del espejo de la rendición cuentas. Ese es el espejo que evitas todos los días. Tú lo pasas. Quizás echarle un vistazo. Quizás flexiona un poco. Quizás deberías mirar hacia otro lado. Porque en el fondo sabes que te ve. Ve tu verdadero yo, tu yo débil, mentiroso, que se rinde, tu yo que actúa como un falso tipo duro. No le importan ni un carajo tus selfies con filtros ni tu nueva dieta. Es el único lugar donde no puedes esconderte. Cuando era joven, después de salir de esa cloaca del trauma y comenzar a enfrentar lo que realmente estaba sucediendo, me di cuenta de que tenía mirarme a los ojos. Ni por 5 segundos. Quiero decir, mira de verdad, cabrón. Tuve que despojarme de cada mentira que me dije a mí mismo. Todas las razones por que dije que no podría tener éxito. Tuve que afrontar el reflejo y decir la verdad. Estás gordo, David. Eres tonto perezoso. Estás lleno de basura. No porque me odiara, porque ya terminé de mentirme a mí mismo. La gente oye esto y dice: es demasiado duro, hombre. Y necesitas amarte a ti mismo. No puedes amarte a ti mismo si ni siquiera sabes quién carajos eres. Amando la mentira, eso es una ilusión. ¿Quieres amor verdadero? Empecemos con la honestidad. Tenía notas adhesivas por todo el espejo, que me hizo sentir muy incómodo. Cosas que no quería admitir, pero cada día me obligo a leerlo y absorberlo. A tragarlo, no como un castigo, sino un plan. Porque el espejo no solo te dice lo que está mal, te dice qué mierda tienes que hacer. Estás obeso. Ve a correr. No puedes leer y estudiar al mismo tiempo. Eres inseguro. Comience a desarrollar disciplina. Ese espejo se convirtió en mi sargento de instrucción, mi entrenador, mi terapeuta, mi verdugo. No se tomó días libres, no endulzó nada. Y por eso me convertí en alguien a quien nadie podía detener, ni siquiera yo. Pero esto es lo que la mayoría de ustedes hace. Lo evitas. Te maquillas, metafórica y literalmente. Encuentras amigos que te mienten. Lo llamas un sistema de apoyo, lo que realmente es una red de protección para tus tonterías. Te rodeas de personas que te dicen lo que quieres oír. Está bien. Estás simplemente cansado. No seas tan duro contigo mismo. Y estás haciendo lo mejor que puedes. A la mierda con eso, hombre. Tu mejor versión. Ni siquiera sabes aún cuál es tu mejor aspecto. Crees que tu esfuerzo actual es el mejor porque nadie te ha dicho nunca que tienes un rendimiento inferior al esperado. Bueno, yo seré ese tipo. Estás teniendo un rendimiento inferior al esperado. Y si eso te hace sentir incómodo, bien. Esa es la primera señal de que la verdad supera las mentiras. La gente me pregunta todo el tiempo, ¿cómo puedo desarrollar la disciplina?
¿Cómo puedo desarrollar fortaleza mental? La respuesta es sencilla. Empieza diciendo la jodida verdad. No necesitas una rutina de 10 pasos. No necesitas un coach de vida. Necesitas un espejo y un compromiso para dejar de mentirte a ti mismo. Esa es la raíz de todo. Tu cuerpo no va a cambiar hasta que tu mente acepte dónde estás realmente. Quieres hacerte más fuerte. Tienes que admitir que eres débil. Quieres ser un mejor líder. Admite que tienes miedo de dar un paso adelante. Quieres tener éxito. Admite que estás jugando a lo seguro porque en el fondo crees que no mereces más. Me he mirado al espejo más veces de las que puedo contar y he dicho cosas que destrozarían a la mayoría de las personas. Pero esa es la diferencia. Prefiero que me rompa la verdad que sentirme bien viviendo una mentira. Ese espejo nunca me mintió. Ni una sola vez. Cada vez que miraba, estaba allí. Honesto, implacable, pero justo. Y déjame contarte lo que pasa después de un tiempo. Algo cambia. Un día te miras al espejo y dices, eres un maldito guerrero. No porque lo leíste en un libro, no porque alguien te lo dijo, sino porque te lo ganaste. Tú hiciste el trabajo. Usted se hizo responsable. Te quedaste cuando todos los demás se fueron. Tú haces las repeticiones. Y ahora el espejo refleja eso. El espejo se convierte en tu marcador. Y cada cicatriz, paso, cada gramo de esfuerzo es visible ahí. Pero eso solo sucede si perseveras. Las primeras veces que hagas esto va a ser una basura. Querrás dejarlo. Querrás romper el espejo. Tu mente te dirá todo tipo de mentiras reconfortantes. Esto es tóxico. Sé amable contigo mismo. Hacer una pausa. No. Eso es debilidad tratando de recuperar el control. Y a la debilidad no le importan un carajo tus objetivos. Solo quiere seguir vivo. Tienes que matar esa parte lentamente, dolorosamente, con una verdad implacable. Un momento honesto a la vez. Así es como se construye el respeto propio. No mimándote, sino demostrándote a ti mismo que puedes enfrentar el calor y no salir corriendo. Y aquí está el truco que la mayoría de gente pasa por alto. El espejo funciona en ambos sentidos. Te muestra lo que está mal, pero también te muestra lo que es posible. No solo ves el fracaso, ves el camino. Cada nota en mi espejo se convirtió en un desafío y una misión. Una razón para esforzarse. Tu tonto se volvió a leer todas las noches. Tu perezoso se presentó a correr 5 millas a las 5 de la mañana. Los insultos se convirtieron en órdenes y yo las seguí. Ese espejo no solo me expuso, me reconstruyó. Y esa es la belleza del asunto. Cuando dejas de huir quién eres, cuando te enfrentas a la cruda y fea verdad todos los días, te vuelves totalmente a prueba de balas. No porque la vida se vuelva más fácil, sino porque dejas de mentirte a ti mismo sobre lo difícil que realmente es. El espejo de rendición cuentas es la herramienta más importante que he tenido. Más que un gimnasio, más los Navy SEALs, más que cualquier raza o metal. Espejo me enseñó a ser real, a afrontar el fracaso, a levantarme de él, a mantener el hambre. ¿Quieres un cambio? ¿Quieres disciplina? ¿Quieres estar duro? Ve a mirarte al espejo. Di la verdad. Y no mires hacia otro lado. Mira, hombre. La comodidad es una maldita enfermedad. Uno silencioso. No grita, no golpea, no patea. Te seduce, te susurra al oído. Te lo has ganado. Tómate un descanso, relájate, te lo mereces. Así es como empieza. Y lo siguiente que tendrás es sobrepeso. Eres mentalmente blando, emocionalmente débil. Eres adicto a la seguridad, la aprobación, a la rutina,
Has construido una vida dentro de una jodida celda acolchada y lo llamas éxito. La mayoría de ustedes viven toda su vida tratando de evitar la incomodidad. Odias el frío, odias el calor, estar cansado, tener hambre, ser juzgado, ser rechazado. Tienes miedo al sudor, miedo al dolor, miedo a la verdad, al crecimiento real. Quieres todas las recompensas sin ninguno de los sufrimientos. Por eso eres promedio. ¿Sabes cuál es la adicción más peligrosa del planeta? Ni la verde ni la blanca. Es la comodidad. Y es legal. Está en todas partes. Y se fomenta. Puedes verlo en cualquier jodida pantalla. Te lo comercializan.